Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa e ingresamos al tema central de la noche. En el MAS se habla de unidad. ¿Será así? Y para dilucidar este tema y para el análisis, se encuentra presente junto a nosotros en los estudios de televisión universitaria el especialista en autonomía. Estamos hablando de Fabián Yaksic, quien nos va a ayudar a dilucidar este tema en esta noche. En el MAS se habla de unidad. ¿Será así? Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Cuando ya comienzas a hablar de unidad, se confirma la hipótesis de que habían problemas. ¿O no? ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches, querido Omar. Tanto gusto siempre de conversar contigo con las cartas sobre la mesa. A ver, ojalá en democracia tuviéramos todos las cartas sobre la mesa. Pero... En verdad, suele no suceder, ¿no? Y hay cartas muy ocultas, además. A ver, pero yo estaba pensando eso ayer cuando preparamos el noticiero, decíamos... Si finalmente admiten que han hecho reunión de unidad, es decir, están admitiendo indirectamente que hay cosas muy fuertes. Claro que ¿Cómo encuentras este pacto preliminar? A ver, partamos de un hecho que se está esmerando el movimiento al socialismo como proyecto político y está en torno a esa retórica que don Evo Morales ha impuesto al MAS, ¿no? Conociéndolo, una retórica del golpe que pretende históricamente borrar de la historia todo lo que pasó antes de octubre, noviembre del 2019. Es decir, de un plumazo quieres hacer desaparecer, y Evo Morales especialmente interesado en salvar su imagen, en hacer desaparecer lo sucedido el 21F del 2016. Primera cosa, ya nadie habla del tema, ¿no? Primer atentado a la democracia vil, porque pasó lo que sucedió. Don Evo Morales, Álvaro García y toda la cúpula de ese grupo palaciego, que fueron los responsables a partir de esa debacle y de ese atentado a la democracia, que fue desconocer y hacerse la burla de un referéndum que él mismo convocó. En ese su complejo que tiene de ególatra, dice, yo voy a convocar y si votan un votito en contra mía, me voy a mi casa. No ha sucedido nada de eso, se hicieron la burla. Ese grupo palaciego y don Evo Morales armaron toda una tramoya para que, haciéndose la burla del resultado del referéndum, fueron para una pantomima terrible, derecho humano a la reelección. Utilizaron a su Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Te imaginas lo que han hecho? Es decir, con menos de eso, cualquier ciudadano podría estar preso, ¿no? Procesado por vulnerar a la Constitución, por algo que la están sometiendo a esta señora Áñez, que la están sometiendo por resoluciones contrarias a la Constitución. ¿Qué fue el 21F? ¿Qué hizo Evo Morales? Resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, utilización del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, pero además, sumado a todo eso, el hartazgo ciudadano culmina con la manipulación informática en las elecciones de octubre del 2019. Eso es lo que ha sucedido. Manipulación que el propio Evo Morales reconoce al momento de autorizar, porque así fue, bueno, como todo tirano, lo que hace en su momento, dice, bueno, destitúyase al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y procésese, si los ha metido presos a ese Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué los detiene si no era golpe? Si no había fraude o qué sé yo. Bueno, sucedió eso y finalmente la bronca popular. ¿Qué quieren hacer? Borrar del mapa. Evo Morales es el segundo presidente que en el siglo XXI es obligado a renunciar por una revuelta popular. Claro. En octubre, recordemos, ha habido una revuelta urbano-popular. Es otra cosa que nos quieren hacer olvidar con la retórica del golpe. ¿Cuáles son los dos presidentes que salieron por revuelta popular? Extrañamente, don Gonzalo Sánchez de Lozada y don Evo Morales. Cuidado que esa retórica del golpe la esté utilizando ahora Sánchez Berzaín
y Gonzalo Sánchez de Lozada y digan no ha habido revuelta popular, ha habido golpe de Estado, ¿no? Es peligroso jugar con la historia, jugar con este imaginario popular. Bueno, esta retórica impuesta por el MAS y su entorno, que han quedado descolocados, porque ha sucedido varias cosas en ese año, en ese gobierno de transición. Además, claro, un gobierno de transición que fue absolutamente funcional al retorno del MAS. Claro. Por los errores de la señora Yanine, prácticas autoritarias, las muertes en Sacaba, en Sencata, la actuación de ese impresentable Murillo, persecución judicial y política que también hubo en esa transición, todo eso ayudó para que finalmente se le tiende la cama al MAS, y yo creo que de alguna manera también se dieron cuenta en ese grupo palaciego de que la señora Yanine Áñez que siga nomás metiendo la pata, ¿no? En algún momento, ¿te acuerdas? Sí. Cuando le decían, no, querían hacer una movilización para destronarla a la señora Yanine Áñez y que suba Eva Copa o alguien del MAS para garantizar las elecciones, y el astuto Evo Morales decía, no, déjenla nomás, señora. No, está haciéndolo muy bien, ¿no? Tan bien que finalmente se equivoca, se postula, traiciona esa voluntad popular de la manera más penosa, no solamente ella, sino también el señor Camacho, que dijeron, no vamos a ser candidatos, y los primeros en anotarse, terribles errores. Bueno, todo eso quieren de un plumazo hacer desaparecer, y claro, en esa retórica del golpe implica que la emergencia de ese nuevo movimiento al socialismo que surgió en las jornadas del gobierno de transición. Hablo de Eva Copa, hablo de varios diputados y senadores que no tenían palabra al interior del movimiento al socialismo, y surge otro más, ese más que viabilizó los acuerdos, constitucionalizó el gobierno de la Yanine Áñez, toda la bancada del MAS hicieron posible esa transición pese a la resistencia de don Evo Morales. Todo eso se quiere desconocer de un plumazo, y claro, fruto de eso... La elección también, pues, ¿no? Pero por supuesto, es decir, ¿quién garantizó la elección de la cual fue electo don Luis Arce Catacora? Esa bancada del MAS, que finalmente, en contra de la voluntad de su caudillo, porque además les reconocieron las renuncias, recordemos un poquito eso, aprobaron la prórroga del mandato constitucional de la señora Yanine Áñez y de ellos mismos, ¿no? Porque ya estaban en la ilegalidad absoluta, pero todos se pusieron de acuerdo, y qué bien que lo han hecho, porque garantizaron una transición complicada, que la señora Yanine Áñez se aprovechó, que hubo una cúpula ahí de asesores de la Yanine Áñez que utilizaron un resquicio del de facto que tomó, qué sé yo, pero bueno, pues eran circunstancias extraordinarias, por supuesto, pero que finalmente fueron corregidas, se ha constitucionalizado todo esto, y de ahí emerge el nuevo MAS. Hay un MAS que empieza a denunciar a estos que se han escondido. Ellos mismos dicen, yo no estoy hablando, sino es la vocería de doña Eva Copa y compañía, que les decían a la cúpula del MAS y a don Evo Morales que se fugaron, cobardes. El propio MAS, la propia gente del movimiento al socialismo los vio. Si ustedes se han ido a esconder mientras nosotros hemos ayudado, hemos resistido y hemos viabilizado finalmente las elecciones en las que ganó don Luis Arce Catacora. Todo eso se quiere borrar de un plumazo, y eso ha generado divisiones al interior del MAS. Ya pues a estas alturas esas divisiones son evidentes de todos los días, emergencia de nuevos liderazgos que lo que quieren es mantener esa unidad con engrudo, con poxipol, ¿no? Así muy frágil. Y esto es lo que refleja esta reunión última que han tenido, donde los han reunido a todos, Evo Morales los convoca a Luis Arce, al Choquehuanca, y un poco hacen como un acuerdo de paz, ¿no? A ver, dejémonos de pisarnos nosotros mismos, ¿no? La manguera, porque nos están atacando y qué sé yo. Bueno, en ese escenario, por supuesto, hay una reunión de ese tipo que más suena a lo que tú dices. Exactamente, es lo mismo que la gente ha percibido. Estás convocando a unidad, quiere decir que ya te has desunido, ¿no? Y ahora estás tratando de colar a la fuerza a todo el mundo. Y ya es complicado. Conociendo la personalidad de don Evo Morales, esta división se va a ahondar por un factor inequívoco. Don Evo Morales quiere volver a ser presidente, porque
no es otra cosa, esa su personalidad. Yo lo califico, y claro, cuando uno entra a la psicología, y ahí tal vez podrías tú, a la carrera de psicología aquí en nuestra querida universidad, convocar a psicólogos para evaluar el perfil psicológico de don Evo Morales. ¿Cuál es el perfil psicológico de don Evo Morales y por qué va a llevarlo al despeñadero, al movimiento al socialismo? Primero, ególatra. ¿Qué es un ególatra? Dicen los expertos, y me he traído el perfil de don Evo Morales. Autopercepción exagerada de sus cualidades, ¿no? Intolerancia a la crítica, sentimientos de grandeza exagerados. Eso es un ególatra, pero además con distorsiones narcisistas, megalomanía. Todo eso es don Evo Morales. Entonces, él está convencido de que es nomás pues el elegido y que don Luis Arce Catacora fue un accidente. Él lo puso finalmente de candidato, pero la otra lectura es distinta a la de él. El MAS ganó sin Evo Morales. Y por tanto, si don Evo Morales insiste en ser el próximo candidato del MAS, te puedo asegurar que esas reuniones de unidad no van a ser suficientes y el MAS se puede fracturar abiertamente ya, porque hay un nuevo movimiento al socialismo, pues hay un otro más que apareció y que en estos 3 años de gobierno todavía seguramente va a ir hilvanando estrategias políticas para mantenerse en el poder, y definitivamente su ficha más segura no es precisamente Evo Morales, que no le garantiza ninguna posibilidad de dar continuidad y mantener las estructuras de poder como lo están haciendo ahora. Sin embargo, Evo Morales todavía es un gran articulador, tiene capacidades muy fuertes en virtud de su accionar orgánico, es decir, con algunas organizaciones, y yo considero que tendría la sartén por la manga por la capacidad orgánica, porque puede hacerle medidas de presión muy fuertes y contundentes. Es decir, tiene diferentes dispositivos insertos en la estructura de poder, pero además en la capacidad orgánica de sus organizaciones, ¿no? Ni duda cabe. Don Luis Arce Catacora no tiene base social. Don David Choquehuanca tiene adherentes, ¿no? Que están empezando a salir debajo las piedras, ¿no? De esas piedras de las que siempre le gusta hablar a don David Choquehuanca. Y yo no sé si don David realmente va a liderizar alguna corriente. Lo veo muy débil, lo veo todavía sin mucha personalidad, a diferencia de don Evo Morales, que lo que tiene es exceso de personalidad. Pero claro, tiene el control primero de la base social más importante del MAS, que es corporativa, porque ya el MAS se ha convertido en un negocio corporativo de intereses. Los principales, los cocaleros. Sin duda, el control que tiene sobre ellos, la incidencia que tienen los cocaleros sobre otros movimientos informales, porque estamos hablando de la economía informal. El MAS se volvió eso, es el artífice de la articulación de intereses de economías informales, cooperativistas, contrabandistas, transportistas, es decir, todo lo que ha generado estos últimos años de economía informal, porque no hemos podido cambiar la matriz productiva de nuestro país, el gran fracaso del MAS y del modelo sociocomunitario productivo del que tanto habla y del único que habla don Luis Arce Catacora, un fracaso. Porque es la misma base social informal. Sobre eso sí, don Evo Morales tiene enorme incidencia. Por supuesto, es la fuerza con la que pretende de alguna manera incidir sobre don Luis Arce Catacora. Don Luis Arce Catacora sabe que depende de eso porque le puede hacer la vida imposible. Ya lo ha demostrado, ¿no? Con críticas abiertas, estas movilizaciones que están empezando a aparecer, ¿no? Ya está claro por dónde va a ir don Luis Arce. O nos juntamos, o nos reunimos, nos unimos, o la tienes negra, ¿no? Así que cuídate, mejor arreglaremos nomás, así que botalo nomás a este, ponlo a este otro, qué sé yo, y manejaremos la casa en paz, la fiesta la haremos en paz, porque si no, atente a las consecuencias. Eso es don Evo Morales, y sabe don Luis Arce Catacora que Evo es eso, ¿no? Ahora, en esa lógica con la que miras, ¿no estaría más entonces que no tenga un buen gobierno Luis Arce? Porque el tener un buen gobierno es también una carta blanca para intentar jugarse con todo para llegar nuevamente a reproducir el poder.
Bueno. Entonces, desde esa perspectiva, también a Evo le convendría que Arce tenga un gobierno muy en aguas muy movedizas. No tanto, bueno, pero sería de su conveniencia, digamos. Bueno, sería de la conveniencia de este ególatra, ¿no? Si solamente mira su imagen, ¿no? Su personalidad, su liderazgo, recuperar ese liderazgo, es capaz de ponerle trabas a don Luis Arce Catacora. Pero estamos hablando del otro más que está detrás de toda esta coyuntura, y ese otro más puede empezar a salir y ponerlo en su lugar a don Evo Morales, porque no es así nomás jugar a la política, jugar a la megalomanía y poner en riesgo tantas cosas. Le podría convenir a don Evo Morales que le va a llamar a don Luis Arce Catacora, porque don Luis Arce Catacora, de tener un gobierno relativamente tranquilo, de seguir manteniendo la estabilidad, que no sé cómo lo va a hacer, ¿no? Pero si eso lo logra en los próximos 3 años y medio, es perfectamente posible que la mejor carta de mantenerse en el poder es ir a la reelección de don Luis Arce Catacora. Y claro, don Evo Morales ya le debe estar dando pesadillas, ¿no? Porque alguien con esta personalidad, con este narcisismo, con esta megalomanía, sin duda que le debe causar pesadilla que se consolide don Luis Arce Catacora. No creo tanto don David Choquehuanca, pero también le debe quitar nomás algún sueñito por ahí. El rato que habla don David Choquehuanca hace temblar a estas piedras, ¿no? Pero lo veo, como te digo, muy frágil todavía, con muy poca visibilidad político-ideológica don David Choquehuanca. Todavía parece que está viendo de palco. Tal vez está analizando, no sé, está leyendo las arrugas de nuestros ancestros, hasta que vea todas las piedras, a ver qué es lo que pasa. Puede pasar su tiempo. Y claro, el tiempo de hoy es de don Luis Arce Catacora. Ahora, si más o menos eso es como estás mirando al interior del MAS, para ver, ¿cómo ves cómo el MAS está operando con la oposición? Y cómo dentro del MAS Evo está operando también con esa oposición, porque es un operativo, ahí parece que se juntan, hay una comunidad de criterios en operar con su alrededor, es decir, con su oposición. El MAS es lo que es, en parte, a el olfato político de don Evo Morales, que en su momento fue interesante, brillante, se montó en la ola de transformación, porque Evo Morales y don Álvaro García no existían antes del 2006, no eran el liderazgo del proceso ni nada, se montaron y lo hicieron bien, porque finalmente lograron adhesión, tenían absoluta legitimidad, los primeros 10 años por lo menos, tenían todo para realmente transformar el país, pero no, cambió esta su personalidad que tiene, lo ha inducido a modificaciones, a traiciones, y el proceso de cambio se fue al tacho. Yo creo que estamos en el ocaso del proceso de cambio y en el ocaso de la revolución democrática y cultural, y vamos a vivir otra etapa de este proceso. Y claro, tienen el MAS, además de esas virtudes que en su momento fueron importantes, siempre ha tenido una oposición medio opa, ¿no? Con pocas luces. Jamás, por lo menos los liderazgos de esta oposición, la de hoy día y la de hace 10 años, creo que nunca entendieron qué es lo que estaba pasando en el país, ¿no? Jamás leyeron esa posibilidad. Hemos seguido apostando a liderazgos ya agotados, que tenían un discurso de fines del siglo XX, ¿no? Hablo de don Tuto Quiroga, que es súper inteligente, don Samuel Doria Medina, don propio Carlos Mesa. No les dio el talante, porque solitos, así como se lanzaron, no llegaban ni al 20, 25%, como que sucedió. Entonces tiene el MAS ha tenido la dicha de tener una oposición, en algunos casos bastante funcional al propio régimen, y eso le ayudó enormemente. La de hoy día es terrible, es triste, es famélica, con pérdida de brújula, y ahí salió pues personajes como Camacho, ¿no? Recordemos que el año 2019, 2020, cuando era el momento en que el MAS inclusive estaba en riesgo hasta de perder su personería jurídica, ocurre que estos caballeros, esta élite, no entendió el país que estamos viviendo y se dividieron. El señor Camacho nunca pensó en la nación, siempre pensó en la región y se lanzó de candidato. Terrible error. Ni siquiera han podido juntarse en el momento que era clave
para infligirle la derrota electoral que necesitaba don Evo Morales. Y claro, don Evo Morales salió por la tangente, impidió la segunda vuelta, por supuesto, porque tenía una oposición débil, siempre ha sido débil, jamás han sido capaces ni siquiera de defender esa posibilidad de la segunda vuelta que la cercenó don Evo Morales por sus acciones. Pero bueno, tenemos una oposición súper débil, sin perspectiva de futuro, lamentablemente, parece que don Carlos Mesa va a ser su partido. Por fin, ¿después de cuánto tiempo? Creo que se ha tomado demasiada historia leído en este último tiempo, porque desde el 2006, o desde que era presidente, después de que fue presidente, en su libro decía: yo no tengo partido, no estoy solito. Ahora sí se da cuenta la importancia de tener un aparato político que le permita dar perspectiva. Ojalá, yo le deseo la mejor de las suertes a don Carlos Mesa para ver si logra una personería jurídica y que empiece a salir del tuit y hacer acción política que realmente se necesita un liderazgo contundente. Yo no sé si le aguantará, yo no sé si Carlos Mesa tendrá el tiempo para hacerlo en estos 3 años, asumir el liderazgo de la oposición, que está muy débil en este momento. Hoy día, si hubiera elecciones, seguramente no hay quien. Y otra vez van a ir divididos, y claro, al MAS le interesa tener esta oposición, además golpeada, por supuesto, con la persecución judicial. Ahora, esa persecución judicial, y bien que entras al tema, es una persecución judicial perfectamente administrada, es un anzuelo que sabe el MAS cuándo puede jalar y cuándo puede dar libertades, porque como yo comparto tu criterio de que esa debilidad de no tener un proyecto, no tener un proyecto político, no tener la lectura del momento, de no tener una capacidad orgánica, etcétera, le es muy funcional al MAS. Sí. Liquidarla es muy riesgoso. Y no le conviene hacerla crecer, porque de repente, en la perspectiva de que los liquides, pues más bien hacerlos crecer en vez de liquidarlos. Bueno, puede hacer crecer a unos, a otros, ¿no? Pero cuando el MAS aprendió y se dio cuenta del poder que tiene en sus manos al someter al órgano judicial y al Ministerio Público, fue el año 2010. ¿No? Ese fue el momento en que se dieron cuenta, ahora sí, con Rosa, ¿no? Sí. Ahí se dieron cuenta, ahí montaron este gabinete jurídico que instalaron utilizando fiscales, jueces, y se dieron cuenta que lo mejor es comprarse, presionar a los jueces, a los fiscales, porque es la política más fácil. Los utilizo a estos, inclusive utilizo a los poderes que tengo a mi alrededor, entre ellos impuestos nacionales, entre ellos contralorías, pero entre ellos especialmente jueces, fiscales y del Ministerio Público. Y se dieron cuenta que teniendo eso es la mejor manera de chantajear. Lo hicieron cuando salió el síndrome de Rosa, que destrozó a los caudillos, a los líderes en Santa Cruz, y eso han seguido utilizando hasta el día de hoy. Y claro, también lo hicieron pues la transición de la señora Yanine Áñez, ¿no? Esos mismos fiscales que ahora están persiguiendo a todos los que pueden, son los mismos que perseguían también a los del MAS. Porque es una justicia podrida, tenemos fiscales, jueces podridos, que se someten rápidamente, y el MAS lo sabe. Por eso, reforma judicial es muy difícil que tengamos con la independencia que necesitamos. ¿Te imaginas tener un Ministerio Público independiente, tener un Tribunal Constitucional independiente? El Evo Morales y varias de sus cúpulas podrían estar haciéndole compañía a la señora Yanine Áñez, ¿no? Pero bueno, nada de eso parece que va a suceder, porque el MAS sabe el poder que tienen y lo van a utilizar cuando sea necesario. Y lo utilizan, lo sueltan a los fiscales, sueltan a los jueces. A algunos les sale mal, como en el caso de la REA, que metieron la pata, ¿no? Un fiscal lo quisieron meter preso a este individuo, y una juez, claro, no había manera de que esa juez vea. Era tan alta la grosería
que lo determinaron nomás libertad pura y simple. ¿Qué significa eso? El error de los fiscales, ¿no? Hasta ese extremo llegan, pero bueno, saben del poder, saben que esta extorsión, estamos viviendo todavía esta extorsión que implica el uso de fiscales, el uso de jueces para amedrentar, para callar a cualquier atisbo de oposición. Y claro, la oposición se esmera también en no hacer nada para contrarrestar todo esto. No veo acciones claras desde esta oposición que tenemos hoy día para contrarrestar, cuando tenemos una agenda nacional tan importante como es la reforma judicial. Esa bandera, si no la agarra la oposición, realmente estamos hablando de poco futuro para opciones y alternativas frente al movimiento al socialismo. A ver, Henry, tenemos alguna participación en redes, ¿verdad? Escuchemos qué opina a la pregunta que planteamos. Exactamente, mucha gente se ha comunicado ya con nuestras redes sociales para dar respuesta a la consulta que hemos lanzado en esta oportunidad aquí en Cartas sobre la Mesa. Buenas noches. Entre bomberos no se pisan la manguera. Es una burda pantomima creada e inventada por los masistas, ya que hoy en día se revelan muchos actos alejados de la ley, cometidos por sus integrantes, y desvían la atención de la población y culpan de penas ajenas a gente que no comulga con sus políticas e ideales, y pensar diferente es más claro agua. Gracias. Siguiente comentario. Buenas noches. No habrá unidad nunca más en el MAS, porque su apetito económico de seguir usufructando del poder lo lleva a Evo Morales a transgredir no solo la ley, sino sus propios estatutos. El MAS y Evo Morales ya son cadáveres políticos. Los bolivianos debemos encontrar pronto una verdadera representación política. Muchas gracias. Siguiente comentario. Buenas noches, Cartas sobre la Mesa. Pienso que el MAS tiene inconvenientes como cualquier otro partido, pero no creo que tenga más que cuando la oposición estuvo en el gobierno. Pese a la desinformación que hace la oposición con respecto a algunos inconvenientes que tiene el MAS, la oposición no sabe cómo retomar el poder. Así que no le guste a la oposición, es tiempo de Arce Catacora y del movimiento al socialismo. Considero que no existe unidad dentro del MAS, así como en ningún partido político. No todos comparten la ideología política dentro del MAS. Solo es una facha para tener poder y no poder mostrar la división, porque podría llevarlos a su final. Buenas noches, Cartas sobre la Mesa. En mi opinión, todo partido político tiene discrepancias en opiniones y el MAS no es la excepción. Así son los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Agradecemos a la gente que siempre participa en este horario. Interesante la opinión de la gente. A ver, Fabián, ayer no solo se estrelló contra los opositores, sino también estuvimos, como siempre, en su filoso criterio de Evo, los medios de comunicación. ¿Cómo opinas esa recurrente capacidad que tiene Evo de apuntar a medios de comunicación? Esa es la característica del perfil psicológico que tiene don Evo Morales, ¿no? Que no tolera ningún tipo de crítica, ¿no? Y es extraño que se estrelle a los medios de comunicación. Yo no sé contra qué medios de comunicación se estrella don Evo Morales, si tiene el control casi de la mayoría de los medios de comunicación. ATV en su bolsillo, PAT en su bolsillo, para hablar solo de los canales más importantes a nivel nacional. Los periódicos que tiene comprados, es decir, quedan muy pocos medios de comunicación, don Evo Morales, no se equivoque, ¿no? Yo no creo que sean los medios de comunicación, tal vez El Deber, ¿no?, que es el único periódico que no ha logrado neutralizarlo de alguna, o chantajearlo con propaganda, con publicidad, como hace el movimiento al socialismo, porque los tiene autocensurados a los medios de comunicación. Pero claro, vuelve al discurso de siempre, y ahí me llamó la atención esto de esa Copa Evo que está lanzando y las críticas que hace, ¿no? Dice, esta derecha señorial no le gusta que un indígena, el primer indígena, tenga el nombre de la COP. No puede ser, sigue exactamente con ese mismo discurso ególatra que lo ha caracterizado a don Evo Morales, y se está equivocando, no va por ahí. Y claro, él va a insistir, él va a buscar, siempre ha buscado enemigos ajenos.
nunca ha visto qué es lo que está pasando en su propio partido, y claro, esto lo puede enceguecer también y puede pensar que las cosas siguen siendo como el 2006, cuando don Evo Morales nos vendió un proyecto bonito, un proyecto interesante al que algunos de nosotros hemos sido parte de ese primer lanzamiento, pero que después fracasó y fue frustrado, fue traicionado. Pero hoy día no, pues don Evo Morales insiste en hablar de esa derecha. Es su discurso que le conviene, porque eso le da cohesión. Esos discursos son para su gente, para su militancia, que sigue creyendo en él, porque siente que los tiene que consolidar. Entonces van a inventar una derecha que está a punto de tomar el poder, ¿no? Cada 6 meses más o menos van a decir, están queriendo dar otro golpe. Esa va a ser la constante, porque necesitan asustar a sus bases, pues ya no tienen qué ofrecer. Ya este proceso de cambio se ha quedado tan vacío que hoy día están recurriendo a las mismas cosas de antes, ¿no? Y este miedo, decir hay una derecha, no hay ni siquiera hay derecha ya en este país, ¿no? ¿De qué derecha está hablando? ¿Qué fuerza puede tener? Está hablando de creemos, una fuerza minoritaria en el Parlamento, que están más perdidos, ¿no?, que Adán en el Día de la Madre. Que algunos ya se pasaron incluso de escenario. Pero ya se los ha comprado a varios, ¿no ve? Entonces, pero es interesante porque ese discurso además te muestra las dificultades que don Evo también ve en el MAS, porque tiene que seguir con eso, tiene que seguir. Por eso la señora Yanine Áñez, ¿no?, era necesario la sentencia de 10 años. Tiene que estar presa esta señora, ¿no? Porque si no, se cae toda la retórica la tienen que mantener ahí, y a ella la agarraron, pues, ¿no? Y es el premio que tienen ahí para mostrarla todo el rato, porque esa retórica del golpe le sirve hacia adentro, hacia un discurso interno, pero también para sus amigos que tiene afuera, porque le gusta a Evo mostrarse el gran caudillo, el gran líder nacional. Se va a todo lado, creo que ahora está en la Argentina tomando clases, no sé de qué, ¿no? Pero está claro que le interesa esa imagen de que lo han golpeado, lo han sacado al pobre indígena, primer indígena que ha tenido el país, lo sacaron con un golpe. Claro, eso es una maravilla, y claro, y le han creído sus amiguitos ahí en la Argentina, en Cuba, qué sé yo, porque es parte de la retórica también de esta corriente de amigos que tiene. Tienen que seguir con eso, y ahí la van a utilizar a la señora Yanine Áñez, y por ahí encuentran a otro más para reforzar un poquito, para que no sea solamente a la señora Yanine Áñez, que va a estar ahí hasta que el MAS siga en el poder, y necesiten de ese discurso y de esa retórica para darle coherencia primero interna hacia el movimiento al socialismo, porque necesitan de una derecha. Mientras más anacrónica, más torpe sea esa derecha, mejor para el MAS. Y si no hay, la van a inventar también. Se van a inventar unos derechosos por ahí que no aparecen, pero los van a hacer aparecer porque necesitan ese tipo de coherencia interna dentro del MAS, o cohesión político-ideológica dentro del MAS. Bien, Fabián, el tiempo nos quedó corto definitivamente. Te agradezco infinitamente, te vamos a estar volviendo a convocar para dialogar sobre cuando estos temas. Usted quiera, querido Omar. Muy buenas noches. Gracias. Estuvimos con Fabián Yaksic y la posibilidad de dialogar sobre lo que está sucediendo en materia política en nuestro país, y particularmente a nivel del MAS y el contexto de la oposición. Contigo, Henry. Televisión para ti.